tanto, tiene la palabra el señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. De nuevo agradecer a la defensora del pueblo su comparecencia respecto a este informe, en el cual creemos que es positivo que se continúen implementando los mecanismos de la prevención de la tortura. Sí es cierto que achacamos quizás carencias en las visitas. Creemos que hubiera sido más necesario más número de visitas a diferentes centros de internamiento y ir más allá. Yo que vengo del País Vasco y antes hablábamos sobre un tema sensible sobre el que hay que seguir analizándolo y hablando, como es el tema de las víctimas de la violencia, pero también ha habido víctimas de esta violencia, que es la tortura. En el País Vasco ha sido sistemática. El Gobierno vasco está realizando un informe en el que hay ya más de 5.500 casos de denuncias de torturas que no solamente abordan los años de la dictadura franquista, sino también los de la transición y también las del periodo llamado democrático. Ante ellas no se ha hecho lo posible para impedirlas. Y recordaba antes también que hay ya 8 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por no investigar torturas. Y a esas víctimas hay que reconocerlas también. El Día Internacional de la Tortura, la pasada semana, se recordaba a Joseba Arregui, muerto en una comisaría policial. No fue el único, también está el caso Zabalza, que desapareció de Inchaurrondo y apareció 20 días después flotando en un río, pero también me vienen a la cabeza las imágenes del señor Unai Romano o del señor Portu. Lo que quiero decir es que hay que ir más allá, hay que tomar toda serie de medidas para imposibilitar la tortura y también reconocer a todas aquellas víctimas de la tortura en el País Vasco. Usted hablaba de una medida que yo creo que es positiva y me extraña porque no se ha tomado antes, como es la videovigilancia, 24 horas de detención, no solamente en operativos policiales, también en los de expulsión, también en el de centros de internamiento de extranjeros. Yo creo que hoy en día hay la tecnología precisa y no es excesivamente caro y además imposibilita que se den esos malos tratos y se imposibilita la tortura. La tortura, en lo referente al País Vasco, siempre ha venido acompañada de un régimen, que es el régimen de incomunicación. Eso es lo que ha facilitado la tortura. Por lo cual yo le quería preguntar si usted cree que hay mecanismos para acabar con la incomunicación en el Estado español, en el régimen de detención, como ya numerosos relatores, ya sean del Consejo de Europa o de Naciones Unidas, han recomendado a este Estado. De igual forma, y en lo relativo a las prisiones, y volviendo al caso vasco de donde yo vengo, y hablaba también antes de la excepcionalidad que se da siempre con el colectivo de presos vascos, y hay un hecho curioso que es que la mayoría de ellos pasan todas sus penas en régimen de aislamiento o primer grado. Veía una foto en el informe, en la página 62, en la cual se enseña cómo es un patio de aislamiento del centro penitenciario Las Palmas 2, que es más propio. En el Zoo de Madrid los animales están en lugares mucho más dignos que este patio. Pero lo curioso es que los presos que están en aislamiento pasan 20, 22 horas en su celda y luego son sacados a este tipo de jaulas durante algunas horas. Decía el relator de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, que este régimen de aislamiento es en sí una tortura y que solo se debería aplicar con una circunstancia excepcional y por un tiempo no mayor a 15 días. Vuelvo a insistir que hay personas que cumplen su pena, a veces de decenas de años, en aislamiento, donde pasan en sus celdas más de 20 horas y luego son sacados a este tipo de jaulas durante un tiempo limitado. Yo le quería preguntar por su opinión general sobre el aislamiento o el primer grado y a ver si se podría acabar con este sistema. De igual forma, en el colectivo de presos vascos hay varios presos enfermos con enfermedades incurables, ya sea cáncer, incluso SIDA.
el señor Ibon Iparraguirre, y siguen cumpliendo sus penas en centros penitenciarios sin ningún tipo de sentido, cuando estas personas deberían estar en un centro hospitalario o en su casa. De igual forma, y vuelvo a insistir, esa medida de alejamiento y dispersión de los presos vascos, y vuelvo a decir que ya hay sentencias condenando a Estados de Europa por aplicar esa misma política, por ser contraria a la Carta de Derechos Humanos, se siga aplicando como pena añadida, no tanto para los reos, sino para sus familias. ¿Cree usted que, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y teniendo en cuenta las diferentes sentencias, el Estado podría ir más allá? ¿Cree ustedes que pueden, desde su oficina de defensor del pueblo, pueden ir más allá e investigar sobre este asunto? Y por último, y usted lo ha mencionado, vemos con gran preocupación todo lo que está ocurriendo en la frontera sur de Europa, en todo lo relativo a las expulsiones sumarias. Vemos cómo hay vulneración de derechos humanos sistemáticas en toda la zona del Entreballado. Vemos cómo hay numerosas denuncias, hay imposibilidad de que se tramiten porque esas personas en muchos casos han sido expulsadas en lo que se llaman expulsiones en caliente a Marruecos, y no se puede investigar toda esa vulneración de derechos humanos. Hay ya varias denuncias en Estrasburgo, por lo cual ¿usted cree que se podría ir más allá y cómo se podría implementar esas medidas para investigar y para impedir que se cometan vulneraciones de derechos humanos? Y por último, y volviendo al asunto de las visitas que mencionaba usted antes, desde desde el Senado en este caso, pero creo también que desde el Congreso se han hecho visitas a centros penitenciarios, pero curiosamente, de aquellos lugares de donde vienen la mayoría de quejas y denuncias, que son de las zonas de aislamiento, no se nos ha posibilitado entrar, por lo cual le pediría a ver si puede mediar para que en este tipo de visitas parlamentarias pues haya total transparencia y se pueda acceder a aquellos lugares que son sobre todo los lugares de donde vienen aquellas quejas y denuncias. Hay en prisiones concretas que estas quejas son en lugares concretos, generalmente las zonas de aislamiento, pero también casualmente con turnos de funcionarios concretos, por lo cual yo le recomendaría que, aparte de las visitas, sí se interesaran un poco por cuáles son los turnos de funcionarios en donde más se cometen este tipo de quejas y de denuncias. Y, por último, también decirle que cuando desde grupos parlamentarios o desde visitas parlamentarias se visita este tipo de centros penitenciarios o centros de internamiento de extranjeros, se permita, si así lo desean los reos o los internos, que se puedan reunir con los representantes parlamentarios, ya que si son centros de retención o de detención de personas, para conocer cuál es la situación de estas personas, pues no solamente está bien estar con los funcionarios o ver el centro, sino también dialogar y hablar con las personas internas. Y sin más, agradecerle su comparecencia. Me tengo que ir al Senado, por lo que no podré escuchar su respuesta, pero leeré atentamente el diario de sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu.